Hay momentos en los que sentimos que oramos, pero nada se mueve. Ayunamos, pero no vemos resultados. Clamamos y el silencio parece ser nuestra única respuesta. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido así, como si estuvieras ayunando en vano? Como si tus sacrificios no tocaran el cielo, como si tus lágrimas caísen al suelo y no al altar de Dios. Pero hoy, en este mensaje, quiero revelarte una verdad poderosa. No es lo que você deja de comer, sino lo que usted decide entregar que abre as portas do seu. Porque el ayuno no es un ritual vacío, es un lenguaje espiritual que, cuando es hecho de corazón, mueve lo invisible, rompe cadenas, trae luz donde había oscuridad y, sí, provoca milagros reales, milagros que tocan tu vida, tu casa, tu familia, tu destino. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar no solo tu forma de ayunar, sino tu relación con Dios para siempre. Y si tú aplicas esto en el ayuno, verás milagros en tu vida que ni siquiera sabías que necesitabas. Si esta palabra ya comenzó a hablar a tu corazón, te invito a que dejes tu me gusta en este video, porque así YouTube mostrará esta enseñanza a más personas que necesitan escucharla. Y si sientes que esto es para alguien que amas, compártelo o deja en los comentarios un amén si tú estás listo para ver a Dios moverse en tu vida. Ahora sí, abre tu espíritu, silencia tus dudas y escúchalo, porque cuando uno se vacía de sí mismo, el cielo comienza a hablar. Vamos a comenzar. Cuando se habla de ayuno, muchos lo reducen a una práctica física, una simple abstinencia de alimentos, como si fuera una rutina religiosa que debe cumplirse para obtener algún favor divino. Pero el verdadero ayuno no tiene que ver primero con el estómago, sino con el corazón, porque no es lo que dejas de comer lo que toca el cielo, sino lo que estás dispuesto a entregar en lo más profundo de tu alma, el ayuno verdadero. No es una dieta espiritual ni un ritual automático que activa milagros como si Dios respondiera por obligación el ayuno. Es una llamada interna, una sed silenciosa que brota del espíritu y clama: Señor, necesito más de ti, necesito escucharte, tocarte, verte moverse en mí. Isaías 58 nos confronta con una verdad poderosa. El pueblo ayunaba, sí, pero Dios no aceptaba su ayuno. ¿Por qué? Porque seguían oprimidos por dentro, llenos de egoísmo, de discusiones, de violencia, de religiosidad vacía. Buscaban respuestas sin entregar sus corazones. Querían milagros sin arrepentimiento, buscaban la gloria de Dios sin buscar a Dios mismo. Y el Señor les dice: ¿es este el ayuno que yo escogí? Un día para que el hombre aflija su alma, para inclinar su cabeza como junco y hacer cama de cilicio y ceniza. Llamarás esto ayuno, día agradable al Señor. Y entonces revela lo que Él realmente desea de nuestro ayuno: soltar las cargas de opresión, romper todo yugo, compartir el pan con el hambriento, cubrir al desnudo, no esconderse del que es tu carne. Es decir, el ayuno no es negarse pan para luego negar amor. El ayuno no es cerrar la boca y luego cerrar el corazón, el verdadero. Ayuno te lleva a la compasión porque te ha llevado primero a la presencia. Y cuando uno entra en ese tipo de ayuno, algo ocurre por dentro, algo invisible pero real. Comienza a suceder porque el milagro no empieza afuera, sino en el interior. Antes de que Dios abra puertas, Él quebranta corazones. Antes de que Dios levante una respuesta, Él baja el orgullo. El verdadero ayuno derriba fortalezas internas, fortalezas de ego, de orgullo, de autosuficiencia, fortalezas que impiden que la voz del Espíritu sea escuchada. Y una vez que estas paredes caen, entonces la gloria de Dios puede entrar sin obstáculos, porque el ayuno no mueve a Dios como quien empuja un botón. El ayuno mueve nuestro corazón para alinearse con el de Él. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lo entendía profundamente. En el Salmo 35:13 dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. El ayuno era para él un acto íntimo, sincero, de quebrantamiento. No era una estrategia para que Dios hiciera lo que él quería.
era una rendición total para que el Señor hiciera lo que él quería. David ayunó por misericordia, por arrepentimiento, por clamor, por luto. Él sabía que el ayuno abría un espacio en el alma donde Dios podía obrar. Y ese espacio no se logra con palabras vacías, sino con una entrega real. Y es ahí donde muchos se han confundido. Han visto el ayuno como una herramienta de presión espiritual, como si fuera una llave mágica que abre los cielos cuando en realidad es una puerta que se abre en nuestro interior. El ayuno verdadero no busca manipular a Dios. Busca manifestar a Dios, no exige bendición, se somete a la voluntad divina. No pone condiciones, pone el alma entera sobre el altar. Porque cuando el ayuno es puro, Dios no puede resistirse a la sinceridad de un corazón rendido, y ese corazón es el lugar donde el cielo desciende y toca la tierra. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, y allí ayunó 40 días. No fue un acto de autopromoción ni una competencia espiritual. Fue preparación, fue encuentro, fue rendición. El Hijo de Dios, siendo perfecto, decidió silenciar su carne para escuchar con claridad la voz del Padre, y si Él, siendo sin pecado, lo hizo, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? No porque sea obligatorio, sino porque es vital para vivir en obediencia, para discernir el tiempo de Dios, para caminar bajo su guía, para ser fortalecidos en el Espíritu y no arrastrados por la ansiedad de la carne. El ayuno es ese desierto sagrado, donde se apagan las voces del mundo y se amplifica la voz del cielo. Es ese lugar donde dejas de buscar el milagro y comienzas a buscar al Dios de los milagros. Es el espacio donde te das cuenta que más que respuestas lo que necesitas es presencia más que bendiciones, comunión más que cosas de Dios, la mirada de Dios. Y cuando llegas ahí, ya no se trata de qué vas a recibir, sino de quién vas a encontrar. Porque el propósito del ayuno no es solo limpiar el cuerpo, es limpiar el altar del corazón y volver a encender el fuego que el mundo había apagado. Por eso el ayuno no comienza en la cocina, sino en la intención. No se mide en horas ni en tipos de alimentos, sino en el nivel de entrega que estás dispuesto a dar. Puedes pasar días sin comer y seguir igual por dentro, pero si tu alma se rinde, aunque sea por una tarde, el cielo se moverá a tu favor. Porque el ayuno no transforma a Dios, te transforma a ti. No cambia su voluntad, alinea la tuya con la de Él. No lo obliga a actuar, te prepara para recibir, y esa es la mayor diferencia. Entre el sacrificio religioso y el ayuno espiritual, uno busca mérito, el otro busca comunión. Uno quiere recompensa, el otro quiere relación. Así que si has sentido que ayunas pero no ves frutos, quizás no es por falta de esfuerzo, sino por falta de enfoque. No es el estómago lo que Dios espera ver. Vacío es el corazón, lo que Él quiere ver abierto, no es cuánto resistes sin comer, sino cuánto te rindes sin condiciones, porque cuando el ayuno se vuelve un altar de entrega, Dios responde con fuego, y ese fuego no solo purifica, sino que también guía, restaura y transforma todo lo que toca. Y cuando ese fuego comienza a arder, nada permanece igual. Ni la mente, ni las emociones, ni la visión, ni siquiera la forma en que oras cambia, porque el ayuno te lleva al lugar donde ya no puedes mentirte, donde ya no puedes esconderte, donde la única opción es rendirte, y allí, justo allí, es donde comienza el verdadero milagro. Hay una verdad que muchas veces ignoramos en el caminar espiritual. Los cielos no se abren con ruido, se abren con lágrimas. Los milagros no empiezan con manos alzadas, sino con rodillas dobladas. Los mayores movimientos de Dios en la historia no surgieron de multitudes gritando, sino de corazones quebrantados en lo secreto, clamando con una voz que no se oye con los oídos, pero estremece los cimientos del cielo, porque Dios no responde a la apariencia. Él responde a la autenticidad, no responde al ritual por sí solo, sino al corazón que tiembla delante de su presencia. Y cuando el corazón verdaderamente se rompe, no de culpa fingida ni de remordimiento emocional, sino de quebrantamiento real, de ese llanto que nace del alma rendida, entonces el cielo se inclina.
entonces la gloria se mueve. Entonces la atmósfera cambia porque Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Nunca lo ignora, nunca lo aplaza, nunca lo posterga, sino que lo abraza, lo visita y lo levanta. Jonás, el profeta renuente, fue enviado a Nínive con un mensaje duro. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, una ciudad corrupta, violenta, pagana, sin temor de Dios. Pero cuando la palabra fue proclamada, algo inesperado sucedió. El rey se humilló, los nobles se postraron, el pueblo clamó y todo el país, desde el mayor hasta el menor, entró en ayuno. Incluso los animales fueron cubiertos de cilicio como símbolo de la desesperación nacional por misericordia. ¿Y qué hizo Dios? Vio sus obras, que se convirtieron de su mal camino, y entonces detuvo la destrucción. El juicio fue suspendido por causa del arrepentimiento, el ayuno. Se volvió el puente entre la condenación y la gracia. Eso es lo que el clamor verdadero puede provocar. No estamos hablando de gritos vacíos, ni de palabras repetidas sin fe. Estamos hablando del tipo de oración que nace del quebranto del alma, del tipo de ayuno, que no busca impresionar, sino rendirse completamente, como si dijéramos: Señor, no tengo más argumentos, no tengo más fuerzas, no tengo méritos, solo tengo hambre de ti y fe en que tú puedes hacerlo todo nuevo. Ese clamor no necesita volumen, necesita verdad, no necesita teología, necesita entrega, no necesita preparación, necesita urgencia. Porque cuando el corazón se rinde de verdad, no hay cadena que no se rompa, no hay oscuridad que no se disipe, no hay silencio que Dios no rompa. Con una palabra suya hay algo poderoso que ocurre cuando nos desarmamos delante del trono, cuando dejamos de justificar nuestros errores, de culpar a otros, de razonar nuestras decisiones y simplemente decimos: Señor, fui yo, me alejé, endurecí mi corazón, me perdí, pero aquí estoy. Ese tipo de confesión no nace del deber religioso, nace del fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, que arde hasta que no aguantamos más fingir que estamos bien. Y cuando eso sucede, cuando ese clamor brota con sinceridad, lo que parecía imposible comienza a suceder no por nuestra fuerza, sino por su misericordia, no por merecerlo, sino porque Él ama restaurar a los que se humillan delante de Él. El Salmo 51, la oración de David tras su caída, no fue un discurso teológico, fue una lágrima escrita, fue un grito silencioso de alguien que entendió que más que el trono necesitaba la presencia, más que la victoria, necesitaba el perdón más que conservar su corona, quería volver a sentir el gozo de la salvación. Ese es el tipo de ayuno que Dios honra, no es el que cuenta cuántas horas aguantaste sin comer, sino el que demuestra cuántas barreras internas derribaste. Por amor a Dios es cuando ayunamos, no para exigir milagros, sino para preparar el altar para que el fuego de su gloria venga. Es cuando el dolor se convierte en clamor, y el clamor en comunión, y la comunión en restauración, y la restauración en testimonio, y todo comienza con un corazón quebrantado, que reconoce que sin Él nada puede hacer. Es en ese nivel de entrega donde el milagro deja de ser una posibilidad para convertirse en una promesa viva, porque el cielo responde al clamor. No porque lo obligamos, sino porque lo provocamos con nuestra rendición, lo provocamos con nuestras lágrimas, lo provocamos con el silencio reverente que dice: haz en mí lo que tú quieras. Señor, aunque duela, aunque tarde, aunque no entienda, pero no te vayas. Esa es la oración que abre puertas. Esa es la actitud que cambia destinos. Esa es la entrega que mueve la mano de Dios. No porque lo manipulamos, sino porque nos volvimos uno con su voluntad. Y cuando llegamos a ese punto, entendemos que el ayuno nunca fue solo una estrategia para ver resultados, sino una herramienta celestial para romper el orgullo que impide que escuchemos al Padre. Entendemos que el milagro más grande que puede suceder es que nuestro corazón vuelva a latir al ritmo del corazón de Dios, que nuestra alma vuelva a llorar por lo que Él llora, que nuestros ojos vuelvan a mirar como Él mira, y que nuestra vida
ya no le pertenezca a los deseos temporales, sino a la eternidad que Él nos ofrece. Porque cuando el corazón se rompe por dentro, Dios lo reconstruye con gloria, lo llena de paz, lo cubre de propósito, lo unge con poder. Y de ese corazón ya no sale queja, sino alabanza, ya no sale miedo, sino confianza, ya no sale orgullo, sino obediencia, porque ha sido tocado por el clamor, que precede al milagro, el clamor que no busca respuesta, sino presencia el clamor que no exige, sino que se postra el clamor que dice: aquí estoy, Señor, haz tu obra en mí, aunque duela, aunque tarde, pero no me dejes igual. Y es ahí, justo ahí, donde el milagro comienza. Hay una guerra constante dentro de nosotros que pocas veces reconocemos con claridad, una lucha entre lo que deseamos y lo que necesitamos, entre lo que el cuerpo exige y lo que el alma anhela, una batalla silenciosa que muchas veces ganamos en lo exterior, pero perdemos en lo más profundo de nuestro ser, porque se puede tener éxito ante los hombres y estar completamente sordo ante la voz del Espíritu. Se puede tener la agenda llena y el corazón vacío. Se puede estar rodeado de gente y aún así no escuchar la voz de Dios. Y aquí es donde el ayuno entra como una llave poderosa que no solo rompe cadenas, sino que también afina la frecuencia espiritual del alma. Porque la carne habla fuerte. La carne tiene hambre de reconocimiento, de placer, de control, de aplausos, de respuestas inmediatas. La carne quiere tener razón, quiere tener el control, quiere hacer su voluntad. Y mientras ella habla, el espíritu queda en segundo plano como una voz suave que solo se puede percibir cuando decidimos apagar los ruidos de dentro y de fuera. El ayuno no es solo dejar de comer, es decidir qué voz va a gobernar. Es bajar el volumen de la ansiedad, de la carne, del orgullo y abrir espacio para que el espíritu tome la dirección. Es como cuando Elías estaba en el monte y vino un viento fuerte, luego un terremoto, luego un fuego, pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Luego vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba. Dios así es también en nuestro interior. Muchas veces esperamos que Dios hable en medio del caos, pero Él está esperando que entremos en silencio y abramos el corazón. Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue el llevado al desierto por el Espíritu para ayunar 40 días. Y allí, en ese lugar árido, en medio del hambre física y del vacío exterior, Él fue llenado por dentro. No fue una preparación táctica, fue una consagración profunda, porque Él sabía que para escuchar al Padre con claridad necesitaba que toda otra voz fuera silenciada, incluso la del tentador, incluso la de sus propias necesidades, porque en el silencio del desierto se revelan los ruidos que llevamos dentro, y es allí donde el Espíritu Santo comienza a distablar como nunca antes. El ayuno es ese lugar secreto donde dejamos de pedir y comenzamos a escuchar, donde dejamos de argumentar y comenzamos a discernir, donde dejamos de resistir y comenzamos a obedecer, porque no hay mayor señal de madurez espiritual que aprender a callar para oír lo que Dios está diciendo, no lo que queremos oír, sino lo que realmente necesitamos oír. El ayuno no te da más poder sobre los demás, te da más sensibilidad a la voz de Dios. Te enseña a caminar en su ritmo, no en tu ansiedad, a esperar su tiempo, no tus impulsos a seguir su voz, no tus emociones. Y cuando eso sucede, todo cambia. Porque cuando uno empieza a oír la voz del Espíritu, ya no necesita confirmación externa, ya no necesita la aprobación de los hombres, ya no se deja guiar por los aplausos, ni por el miedo, ni por el hambre emocional, porque ha aprendido a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra alimenta más que el pan, sostiene más que el dinero, sana más que los remedios, dirige mejor que cualquier consejo humano, y no se obtiene en medio del ruido, sino en el silencio sagrado del ayuno genuino. Daniel también nos da un ejemplo claro de esto cuando decide no contaminarse con la comida del rey y entra en un ayuno selectivo. No fue solo una decisión dietética, fue una declaración espiritual,
Prefiero escuchar a Dios que complacer al sistema. Prefiero debilitar mi carne que entorpecer mi espíritu. ¿Y qué pasó? Dios le dio sabiduría, discernimiento, revelación, sueños e interpretaciones que cambiaron el curso de reinos enteros. Todo porque Él entendió que el ayuno no es una carga, es una herramienta para estar en sintonía con el cielo. ¿Cuántas veces hemos sentido confusión, cansancio espiritual, falta de dirección, y pensamos que necesitamos más consejos, más vídeos, más libros, más reuniones, pero lo que realmente necesitamos es silencio? Lo que necesitamos es apagar el mundo por un momento para que el Espíritu nos recuerde quiénes somos y hacia dónde vamos, porque el que oye al Espíritu no se pierde, el que oye al Espíritu no vive a la deriva, no anda en círculos, no tropieza con las mismas piedras una y otra vez, porque su vida ya no es guiada por las circunstancias, sino por la palabra viva que arde dentro. Y no estamos hablando de una voz audible que desciende del cielo como un trueno, estamos hablando de esa impresión suave, clara, profunda que viene cuando te rindes por completo, esa certeza que llega cuando tus pensamientos se apagan y el corazón se abre, esa dirección que no nace de la lógica, sino de la comunión íntima con Dios. Y esa voz no se obtiene con prisa. Esa voz no compite con el ruido de las redes, ni con el estrés del trabajo, ni con el ruido del alma herida. Esa voz se oye cuando la carne se calla, cuando el alma se arrodilla y el espíritu se inclina. Por eso el ayuno tiene tanto poder, no porque cambia a Dios, sino porque nos cambia a nosotros, nos coloca en una posición donde podemos escuchar sin filtros, sin capas, sin máscaras, nos vuelve niños delante del Padre, con oídos atentos y corazón dispuesto. Y cuando estamos así, sensibles, humildes, disponibles, Dios habla, y cuando Él habla, todo encuentra sentido. El pasado se redime, el presente se ordena y el futuro se llena de paz, porque nada tranquiliza más que saber que estás caminando exactamente donde Dios quiere que estés. Y es en ese lugar de silencio donde se ha renunciado al ruido del mundo y se ha abrazado la quietud del espíritu, que el alma comienza a ser restaurada y ya no clama por milagros, clama por más presencia, ya no lucha por tener razón, se rinde a la voluntad divina, ya no corre tras señales, camina por fe porque ha aprendido a oír, a discernir, a obedecer, y eso vale más que cualquier milagro visible, porque quien oye a Dios camina sobre la roca firme, aunque el mundo tiemble a su alrededor. Y cuando el alma está en ese estado, lo imposible empieza a parecer pequeño, lo eterno se vuelve más real que lo temporal, y la voz del Espíritu se convierte en el timón de toda la vida. Cada vez que renuncias a un plato, estás diciendo: mi alimento viene de otro lugar. Cada vez que niegas al cuerpo su deseo, estás afirmando que el espíritu tiene prioridad. Y cada vez que eliges el ayuno por amor a Dios, estás construyendo un altar invisible donde lo sobrenatural comienza a manifestarse sin alarde, sin espectáculo, pero con poder real. Porque decir no a la comida en el contexto del ayuno espiritual no es una demostración de fuerza de voluntad humana, es una confesión silenciosa de que dependes completamente del cielo. Es una forma de proclamar con tu cuerpo lo que tu alma ya entendió, que no vives solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Daniel se negó a contaminarse con los manjares del rey, no fue un acto de rebeldía ni una exigencia religiosa, fue una declaración espiritual. Su ayuno fue una forma de decir: yo no me alimento como los demás, porque no pertenezco a este sistema. Y mientras todos se sentaban a las mesas del poder, él se inclinaba ante la mesa de Dios, mientras otros buscaban favor en las delicias de Babilonia. Él buscaba gracia en la comunión con el Altísimo, y lo sobrenatural comenzó a suceder en él: sabiduría, revelación, discernimiento, protección divina, puertas abiertas, favor inexplicable, todo fluyendo de una decisión aparentemente simple: renunciar a lo que el mundo ofrecía para recibir lo que el cielo tenía reservado.
Y esa es la esencia del ayuno, un cambio de fuente. El cuerpo dice, necesitas esta comida, pero el espíritu responde, necesito a Dios más que cualquier sustento. La mente dice, esto es irracional, pero la fe afirma, esto es espiritual. Porque cada vez que eliges negarte a ti mismo, estás allanando el camino para que Cristo viva más plenamente en ti. Y cuando Cristo se manifiesta en nosotros, ya no buscamos milagros como objetos externos, los vivimos como realidades internas que comienzan a transformar nuestra manera de ver, de hablar, de decidir, de actuar. Hay un misterio glorioso en el ayuno. Cuanto más vacías el cuerpo, más se llena el espíritu. Cuanto más renuncias a lo visible, más accedes a lo eterno. Cuanto más dices no al deseo inmediato, más abres la puerta para que lo eterno se manifieste aquí y ahora. Y no es solo un asunto de comida, es un principio espiritual de renuncia y rendición. Decir no a la carne es decir sí al gobierno del espíritu. Decir no a la necesidad. De controlar es decir sí al mover soberano de Dios. Decir no a la prisa, al ruido, a la comodidad, es decir sí al fluir divino que se manifiesta en lo secreto. Jesús mismo lo vivió. Después de 40 días de ayuno en el desierto, Satanás se presentó con una propuesta lógica. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Parecía razonable, ¿verdad? Tenía hambre, tenía poder, tenía una necesidad legítima. Pero Jesús responde con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento no solo resistió una tentación, estableció un principio eterno. La carne no determina nuestra dirección, el espíritu sí. Y esa declaración, ese no a lo físico, fue un sí al plan de redención que apenas comenzaba a revelarse. Cuando decides decirle no al pan, le estás diciendo al cielo, estoy listo para depender completamente de ti. Y eso desata algo que los sentidos naturales no pueden explicar, porque no es el ayuno lo que tiene poder en sí mismo, es el corazón que lo practica con fe. No es la abstinencia lo que produce milagros, es la entrega que se esconde detrás de ella. Es el acto invisible que nadie ve, pero que el Padre recompensará en lo secreto. Y esa recompensa no siempre viene en forma de bienes, muchas veces viene en forma de transformación, de paz, de discernimiento, de dirección, de fortaleza en el alma que ninguna comida puede dar. Hay testimonios de personas que entraron en ayuno buscando una cosa y Dios les mostró otra. Gente que pedía una respuesta externa y recibió una sanidad interior. Gente que buscaba solución para un problema y terminó encontrando propósito para su vida. Porque el ayuno no solo cambia las circunstancias, cambia al que ayuna. Te hace ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Te aleja de la ansiedad y te conecta con la eternidad. Y en esa conexión profunda, lo que parecía grande se vuelve pequeño y lo que parecía imposible se convierte en testimonio. Cuando decides ayunar con un corazón rendido, el cielo se activa. No porque lo merezcas, sino porque estás alineándote con la naturaleza del reino. Y el reino no se manifiesta por esfuerzo humano, sino por rendición absoluta. No se construye con estrategias, se establece con obediencia. No se alcanza con palabras vacías, sino con acciones que brotan de una fe viva que dice, prefiero tu voluntad que mi satisfacción momentánea. Ese es el lenguaje del ayuno verdadero. Ese es el clamor silencioso que toca el corazón de Dios y lo mueve a intervenir en lo visible como resultado de lo que sucedió en lo invisible. Y es entonces, cuando el cuerpo se debilita y el espíritu se fortalece, que los milagros dejan de ser teorías y comienzan a ser realidades tangibles. No porque lo merezcamos, sino porque nos vaciamos lo suficiente como para recibirlos. No porque hicimos todo bien, sino porque nos rendimos lo suficiente como para que Dios hiciera todo a su manera. Y es ahí, justo ahí, donde el no al plato se convierte en un sí al propósito. Hay ataduras que no se rompen con palabras bonitas. Hay cadenas
que no se caen con aplausos ni con emociones momentáneas. Hay yugos que se han fortalecido en generaciones y que solo pueden ser deshechos cuando alguien decide romper el ciclo con un acto radical de fe y consagración. Y ese acto muchas veces es el ayuno, no como castigo, no como penitencia, sino como arma espiritual diseñada por Dios para traer libertad donde ha habido esclavitud durante demasiado tiempo. Jesús dijo en Marcos 9:29, «Este género no sale sino con oración y ayuno». Lo dijo después que los discípulos no pudieron liberar a un muchacho poseído porque no se trataba de una batalla cualquiera. Se trataba de un nivel más profundo de opresión espiritual, un tipo de resistencia que no se doblega con simples declaraciones, sino con entrega total. Y ahí está el principio escondido que muchos han olvidado. Hay cosas que no se rompen hasta que no hay ayuno. Hay puertas que no se abren hasta que no hay sacrificio. Hay cielos que no se rasgan hasta que no hay alguien dispuesto a callar la carne y clamar con el espíritu. El ayuno no solo transforma, libera. Y cuando hablamos de liberación, no estamos refiriéndonos únicamente a espíritus demoníacos. Hablamos de traumas que se repiten, de generaciones de dolor, que siguen oprimiendo la mente, de heridas que nunca sanaron por completo, de pensamientos que no se alinean con la verdad de Dios y que siguen gobernando emociones, decisiones y destinos. Y ahí entra el poder del ayuno, porque cuando tú decides someter tu cuerpo y tu alma al Señor en santidad y búsqueda profunda, su luz comienza a invadir las áreas más oscuras que quizás tú mismo habías olvidado o negado. Hay cadenas invisibles que el mundo aplaude, pero el cielo rechaza cadenas de orgullo, de codicia, de envidia, de autosuficiencia, de comparación, de pecado oculto, cadenas que disfrazamos de madurez, pero que nos están alejando de la pureza que Dios busca. Y es en el ayuno donde esas estructuras internas se debilitan, donde esa máscara cae, donde el yo se quiebra y el Espíritu Santo toma el lugar que siempre le ha pertenecido. El ayuno es como un fuego que consume todo lo que estorba, es como una espada que corta con precisión todo lo que no viene de Dios. Y lo más poderoso es que esa liberación no es momentánea cuando viene del cielo, es profunda, es duradera, es real. No es una emoción de culto, es una transformación de vida. No es una lágrima en la frente del altar, es una decisión sostenida en lo secreto, porque el que ayuna de verdad no solo quiere ser libre, quiere mantenerse libre. Y para eso necesita más que una oración, necesita rendición constante, necesita comunión, necesita estar vigilante. Y el ayuno crea ese ambiente donde la voz de Dios se vuelve más clara y la carne pierde su fuerza, donde los hábitos destructivos comienzan a morir de hambre, porque tú estás alimentando tu alma con la verdad. Esther entendió eso cuando supo que su pueblo estaba a punto de ser exterminado. No organizó un ejército, no buscó alianzas humanas, no diseñó una estrategia política. Convocó un ayuno 3 días sin comer ni beber, y en ese acto, el decreto de muerte fue revertido. Lo que parecía imposible se convirtió en salvación, porque cuando un pueblo se humilla y clama con sinceridad, Dios se mueve con justicia y poder. El ayuno cambió la historia de una nación entera y sigue cambiando. Historias hoy, historias como la tuya, como la de tu familia, como la de tus hijos, porque donde hay ayuno, hay rompimiento, y donde hay rompimiento, hay una nueva temporada. Tal vez tú has estado luchando con cosas que no entiendes, ataduras emocionales, patrones repetidos, puertas cerradas, enfermedades que no se explican. Tal vez estás peleando con pensamientos oscuros que no puedes controlar o con miedos que te paralizan y ya has intentado de todo y sigues igual. Y es ahí donde necesitas entender que algunas batallas no se ganan solo con palabras. Algunas requieren un altar, algunas requieren renuncia, algunas requieren decirle a Dios: no solo quiero ser libre, quiero ser transformado, quiero ser lleno, quiero que tu poder me gobierne. Y esa oración, unida al ayuno, tiene un peso en el mundo espiritual que tú no imaginas.
porque cuando tú le dices sí al Espíritu, el infierno tiembla cuando tú renuncias a la carne. Las fortalezas comienzan a resquebrajarse cuando tú entregas lo que más cuesta. El cielo abre lo que más necesitas. El ayuno es el lenguaje de los que han entendido que la libertad no es una opción, es un llamado, que la santidad no es una exigencia, es una respuesta que la guerra espiritual no se gana con fuerzas humanas, sino con armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y lo hermoso es que esta libertad no solo te cambia a ti, se expande. Toca tu casa, tu entorno, tus generaciones, porque cuando tú decides caminar en libertad, de verdad estás cortando cadenas que venían desde antes de ti y estás preparando el terreno para los que vendrán después de ti. Tu ayuno hoy puede ser la respuesta que tus hijos recibirán mañana tu entrega. Ahora puede ser la semilla de una herencia limpia, ungida, restaurada, porque el ayuno que rompe cadenas no solo te libera, establece una nueva atmósfera espiritual donde el Espíritu Santo tiene total libertad de actuar. Y en ese ambiente donde ya no hay espacio para la oscuridad, donde ya no hay tolerancia al pecado, donde el alma está desnuda ante Dios y el corazón se ha rendido completamente ahí, justo ahí, es donde comienza una vida verdaderamente libre. Y esa libertad no se negocia, no se aparenta, no se compra. Se vive, se defiende, se protege con oración, con obediencia, con búsqueda diaria del rostro de Dios. Porque el ayuno que libera no termina cuando comes otra. Ves, el ayuno que libera inicia una nueva historia en tu caminar con el Señor. Y esa historia solo está comenzando. El error de muchos que se acercan al ayuno es pensar que es una prueba de resistencia, que se mide por cuántas horas lograste soportar el hambre o cuántos días aguantaste sin tus comidas preferidas. Pero el verdadero ayuno no es una competencia de sacrificio, es un acto profundo de dependencia, porque no se trata de demostrar lo fuerte que eres, sino de reconocer lo débil que estás. Y cuán desesperadamente necesitas al Espíritu Santo para vivir, caminar y permanecer en lo que Dios ha diseñado para ti. Cuando haces del ayuno un esfuerzo humano, te cansas rápido, te frustras, te comparas, te llenas de culpa si no logras lo que esperabas, pero cuando haces del ayuno una rendición espiritual, algo cambia por dentro. Ya no estás luchando por sostenerte, estás permitiendo que el Espíritu te sustente. Ya no estás peleando contra tu hambre, sino abrazando la presencia que satisface más que el pan, porque la carne siempre va a resistir lo espiritual. Pero cuando tú decides rendirte y no resistir, entonces el poder del Espíritu comienza a fluir sin obstáculos. Zacarías 4:6 dice: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Y eso se aplica perfectamente al ayuno. No vencerás. Por fuerza humana no romperás cadenas por mérito propio. No alcanzarás el cielo por tu disciplina. Lo harás cuando te vacíes de ti mismo y le digas al Espíritu Santo: «Hazlo tú en mí, porque yo no puedo sin ti». Y es ahí donde el ayuno se vuelve una escuela de dependencia, donde aprendes a no vivir según tus emociones, sino según su dirección, donde entiendes que no necesitas controlar todo para estar en paz. Solo necesitas confiar y caminar con Él cada día. El Espíritu Santo no es un complemento de tu vida cristiana, es el eje central. Sin Él no hay revelación, no hay fruto, no hay victoria sin Él. El ayuno se convierte en dieta y la oración en rutina sin Él. Todo lo que hacemos pierde su esencia, porque fue el Espíritu el que descendió sobre Jesús. Como paloma en el Jordán, fue el Espíritu el que lo llevó al desierto para ayunar. Y fue el Espíritu el que lo fortaleció para resistir la tentación y volver en el poder a cumplir su misión. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no hizo nada sin el Espíritu, cuanto más tú y yo necesitamos rendirnos completamente a su presencia. Hay momentos en el ayuno en los que el cuerpo flaquea la mente, se nubla el alma, se siente sola, y ahí es cuando muchos abandonan, pero los que entienden que el Espíritu es su fuerza, no se rinden, simplemente se arrodillan y dicen: «Espíritu Santo,
yo no vine hasta aquí por mí, vine por ti. Vine para estar contigo, para que hagas en mí lo que solo tú puedes hacer. Y ese clamor, ese acto de humildad, ese reconocimiento de dependencia total es lo que activa un mover profundo en el interior que comienza a cambiar tu forma de pensar, de hablar, de reaccionar, de sentir. Porque el ayuno no está diseñado para hacerte más fuerte, sino para hacerte más sensible, más obediente, más vacío de ti y más lleno de Él. Y cuanto más te llenas del Espíritu, menos necesitas validación externa, menos te afecta. La crítica menos te gobierna la inseguridad, menos te domina la carne, porque ahora hay una voz dentro de ti que es más fuerte que todas las demás. Es la voz del Espíritu que dice, este es el camino, camina por él. Es la voz que consuela, que corrige, que guía, que revela, es la presencia que te sostiene cuando todo lo demás se cae. Y esa dependencia no te debilita, te fortalece, porque cuando entiendes que todo lo que haces, lo haces por Él y para Él. Entonces vives sin miedo, entonces oras con fe. Entonces ayunas con propósito, no buscando reconocimiento, sino comunión, no buscando resultados, sino alineación, porque sabes que sin el Espíritu no puedes dar un solo paso firme, ni producir fruto eterno, ni permanecer de pie cuando los vientos soplan. El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque su fuerza no venía de su capacidad, sino de su dependencia. Y eso es lo que el ayuno revela, no tus logros, sino tu necesidad, no tu poder, sino tu rendición, no tus fuerzas, sino tu confianza en quien nunca falla. Y el Espíritu Santo nunca falla, nunca llega tarde, nunca se desequivoca, nunca te deja solo. Él es el amigo que te guía al lugar secreto. Él es la voz que te recuerda que eres hijo aún cuando el enemigo te acusa. Él es el fuego que enciende tu alma cuando todo parece apagado y cuando haces del ayuno un espacio para conocer más al Espíritu y no solo para pedir cosas. Entonces, el milagro más grande ocurre. Tú cambias por dentro y cuando cambias tú, cambia todo. Cambia tu manera de ver los problemas, cambia tu forma de tratar a los demás, cambia tu manera de decidir, cambia tu relación con Dios, ya no desde el esfuerzo, sino desde la comunión, desde la gracia, desde la paz, que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando Él toma el control, tú puedes descansar y avanzar al mismo tiempo. Tú puedes ayunar con alegría, tú puedes esperar con paciencia, tú puedes luchar con fe porque no estás solo. Y es en esa dependencia total donde la gloria de Dios comienza a habitar, no en el fuerte que cree que puede todo, sino en el débil que se rinde completamente al Espíritu, en el que dice, no quiero seguir siendo el dueño de mi alma, toma tú el lugar, Espíritu Santo, y hazme vivir como Jesús. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera victoria. Cuando ayunas, tal vez crees que solo estás peleando por una causa personal, que solo estás buscando una respuesta a algo urgente en tu vida, que este sacrificio es entre tú y Dios, y termina en el momento en que rompes el ayuno, pero lo que muchos no ven, porque el mundo espiritual no se mide con relojes ni con calendarios, es que el ayuno no termina cuando dejas de abstenerte de comida. El verdadero ayuno deja ecos en la eternidad. Toca áreas de tu vida que tú no imaginas. Alcanza generaciones que aún no han nacido. Rompe maldiciones que tú mismo heredaste y construye legados que tus hijos cosecharán. Aunque no entiendan lo que hiciste, Ana, la profetisa, aparece pocas veces en la Biblia, pero su vida entera fue un altar de consagración. Viuda desde joven, decidió dedicar su vida a Dios. No en el ruido del templo, sino en el silencio del ayuno y la oración, y fue ella, no los sacerdotes más visibles, ni los líderes religiosos más influyentes, quien tuvo el privilegio de ver al Mesías cuando fue presentado en el templo. Ese momento fue la recompensa de años de intimidad con Dios, años que, a ojos humanos, parecían perdidos, años de silencio que el cielo nunca ignoró porque Dios
nunca olvida a los que lo buscan en lo secreto. Nunca olvida a los que ayunan no por fama, sino por amor, no por necesidad, sino por pasión. Y esa vida de entrega no solo fue para ella, fue un testimonio que quedó registrado como parte del cumplimiento del nacimiento de Jesús. Porque lo que tú haces en lo íntimo, Dios lo conecta con propósitos mucho más grandes de lo que puedes ver tu ayuno. Puede ser el puente por el cual tus nietos caminarán en libertad. Tu obediencia hoy puede sembrar semillas que tus hijos recogerán en forma de gracia y protección espiritual. ¿Cuántas veces creemos que ayunamos solo por nuestras peticiones y Dios, en su soberanía, está usando tu ayuno para escribir capítulos futuros de tu familia que hoy ni siquiera puedes imaginar? Hay personas que jamás pisaron una iglesia, pero tienen una vida rodeada de milagros, porque tuvieron una madre que ayunaba, en silencio, o un abuelo que se levantaba de madrugada a clamar y consagrar su linaje al Señor, ayunos que se hicieron en lágrimas y que Dios honró con bendiciones generación tras generación, ayunos que no buscaron reconocimiento, pero dejaron un testimonio escrito en el cielo que aún produce fruto, porque el ayuno no solo cambia lo que ves, cambia lo que está por venir. Y si tú hoy decides ayunar no solo por ti, sino por tu casa, por tus hijos, por aquellos que aún no entienden el valor de una vida consagrada, entonces estás escribiendo una historia que el infierno no podrá borrar. Estás cubriendo tu hogar con una unción que resistirá las tormentas que vendrán. Estás diciendo al cielo: no permitiré que el enemigo tenga la última palabra sobre mi generación. Y ese tipo de determinación no nace del orgullo, nace del quebrantamiento del que conoce el poder de Dios y está dispuesto a pagar el precio en lo secreto para ver la gloria en lo eterno. El ayuno es una inversión eterna, es una semilla invisible que se siembra en tierra seca, pero produce cosechas que no se limitan a una sola vida. Cada vez que dices no a la carne para buscar a Dios, estás edificando un altar que tus hijos podrán usar como refugio cada vez que te arrodillas en ayuno. Estás dejando una herencia espiritual que es más poderosa que cualquier bien material, porque los bienes se acaban, pero la presencia que tú cargas se transmite. La cobertura que tú levantas con tu consagración se convierte en un muro de fuego alrededor de los tuyos. El favor que atraes por tu obediencia se vuelve escudo para los que amas. Y aun si hoy estás solo, aun si no tienes hijos, o crees que nadie será afectado por tu sacrificio, recuerda que en el reino nada es en vano. Cada lágrima que derramas tiene nombre. Cada silencio que ofreces tiene peso. Cada día de ayuno se convierte en un perfume que sube al trono y queda marcado en el corazón de Dios, y ese registro celestial no desaparece, se vuelve testimonio, se vuelve legado, se vuelve historia que algún día otros contarán sin saber que tú fuiste quien abrió el camino. Por eso, no te canses si nadie te aplaude, no te frustres si no ves frutos inmediatos, no abandones si el mundo no lo entiende. El cielo lo está viendo, el cielo lo está honrando, el cielo lo está escribiendo, y no hay nada más glorioso que saber que tu vida, aunque oculta a los ojos humanos, está dejando huellas que el tiempo no puede borrar. Dios no necesita multitudes para iniciar un mover, necesita uno que se rinda de verdad, uno que diga: Señor, mi vida es tuya, mis días son tuyos, mis generaciones te pertenecen. Y cuando Dios encuentra un corazón así, Él responde, no con lo que pediste, sino con mucho más de lo que imaginaste. Responde con promesas cumplidas, con hijos restaurados, con casas llenas de paz, con linajes marcados por el fuego del Espíritu. Y todo eso comienza con un simple sí al ayuno, con una rendición real, con una búsqueda que no busca cosas, busca su rostro. Y es ahí, cuando entiendes que tu ayuno no es para hoy, sino para siempre, que tu entrega no es solo por lo que necesitas, sino por lo que Dios quiere hacer a través de ti, cuando todo se alinea y comprendes que lo que haces en lo secreto está tocando la eternidad, y lo seguirá tocando mucho después de ti. Llega un momento en la vida espiritual donde las palabras ya no son suficientes, donde el alma ya no quiere argumentos, solo quiere a Dios.
donde la necesidad más profunda no es una solución, sino una transformación completa del ser. Y es ahí donde el ayuno encuentra su verdadero significado, porque no es una herramienta para presionar al cielo, sino un acto de amor que abre el corazón de par en par para que Dios lo llene con lo eterno. El ayuno no es un sacrificio sin sentido, es una llave silenciosa que abre puertas que estaban cerradas no por castigo, sino porque no estábamos listos para atravesarlas. Cuando tú decides ayunar con el corazón correcto, estás diciéndole al cielo: aquí estoy, Señor, sin filtros, sin excusas, sin adornos, solo yo, con mis debilidades, mis dudas, mis heridas, pero también con hambre de ti. Y ese clamor sin maquillaje es lo que más mueve a Dios, porque Él no busca perfección, busca sinceridad. Él no busca fuerza, busca rendición. Él no busca fórmulas, busca comunión. Por eso el ayuno que cambia. La vida no es el que haces por obligación, sino el que nace del deseo profundo de tener más de su presencia y menos de ti mismo. Cuando el corazón se entrega de verdad, ya no se trata de resultados, se trata de relación. Ya no se trata de cuánto tiempo aguantaste sin comer, sino de cuán dispuesto estuviste a dejar lo que más amabas para recibir lo que más necesitas, porque el ayuno no es un fin, es un camino que te lleva directo al altar donde el yo muere y Cristo vive donde el ruido cesa, y su voz guía donde la carne pierde poder, y el Espíritu reina, y es ahí, en ese altar invisible, donde el cielo responde no con fuegos artificiales, sino con una paz que no se puede explicar, con una claridad que rompe la confusión, con una fuerza que no viene de ti, sino de Él. La mujer que ayuna por su familia no siempre ve el fruto al instante, pero el cielo ya ha escrito su nombre. El hombre que se humilla en secreto no siempre es entendido, pero ya ha sido honrado en lo alto. El joven que se abstiene del ruido del mundo para buscar la voz de Dios. Tal vez se siente solo, pero los ángeles ya están caminando con él, y cada uno de ellos está escribiendo historia, no en libros humanos, sino en los registros eternos del reino, donde todo sacrificio por amor al Padre es visto recompensado y multiplicado. Quizás tu ayuno no movió montañas en el exterior, pero movió cadenas que ataban tu alma. Quizás no provocó un milagro visible, pero provocó un despertar en tu espíritu. Quizás no cambió las circunstancias aún, pero te cambió a ti, y eso, amado, eso es el mayor milagro que puedes experimentar. Porque cuando tú cambias, todo lo demás comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Las puertas correctas se abren, los caminos torcidos se enderezan, las decisiones se llenan de sabiduría, y tú, andar se vuelve ligero porque ya no caminas en tus fuerzas, sino tomado de la mano del Espíritu Santo. Y si has llegado hasta aquí con el corazón abierto, si cada palabra resonó en lo profundo de tu ser, si algo dentro de ti ha sido tocado por esta verdad, entonces no dejes que el ayuno sea solo una práctica. Es tiempo de que se convierta en estilo, de vida, no de privación constante, sino de entrega continua. No de reglas rígidas, sino de comunión constante, porque cuando tu vida se convierte en un altar, Dios se encarga de que su fuego nunca falte. Y ese fuego es el que purifica, es el que restaura, es el que te transforma de adentro hacia afuera, hasta que tú mismo te conviertes en la respuesta que antes solo sabías pedir. Así que hoy es el día de decidir si el ayuno será solo una fecha en tu calendario o una llave en tu caminar, si será un evento más, o el principio de una vida rendida, si lo harás por resultados o por relación, si buscarás cosas o buscarás su rostro, porque el cielo no responde a sacrificios vacíos, pero nunca se queda en silencio cuando un corazón se entrega de verdad. Y tú has sido llamado a ser ese corazón rendido. Señor, hoy me rindo por completo a ti, no con mis fuerzas, sino con mi necesidad, reconociendo que sin tu espíritu no puedo vivir y que cada ayuno, cada lágrima, cada entrega silenciosa es por amor a tu presencia. Haz en mí lo que solo tú puedes hacer y que mi vida sea un altar donde tu gloria habite para siempre. Amén.